logrado terminar nuestra pelea. 4 estrellas. ¡Infeliz! El guardián dorado y la reina Kitsune. Capítulo 2. El eco de la divinidad y el trono de Kioto. El cielo de Kioto, que por milenios había sido el manto protector y sagrado de los yokai, se sentía en ese instante como una fina capa de cristal a punto de estallar bajo una presión invisible y absoluta. No era una tormenta eléctrica ni un fenómeno meteorológico común. Era la atmósfera misma reaccionando a una presencia que desafiaba las leyes de la física local. Los 6 ángeles caídos, guerreros veteranos de Grigori acostumbrados a imponer su voluntad sobre las sombras y a manipular la luz como un arma de juicio implacable, retrocedieron en el aire con una desesperación rítmica. Sus alas negras, que usualmente cortaban el viento con un orgullo arrogante y simbolizaban su caída y su libertad, ahora batían con una torpeza errática. Un pánico primitivo, de esos que solo se sienten ante lo desconocido, les recorría la columna vertebral, helando su sangre inmortal y haciendo que sus plumas se erizaran como si estuvieran ante un depredador de una escala cósmica. Aquel ser que se interponía entre ellos y su presa no era un guerrero común, ni siquiera uno de los héroes legendarios o reyes demonio de los que hablaban las crónicas del inframundo con temor reverencial. Su presencia no era caótica ni ruidosa. No había invocado círculos mágicos complejos de los que se enseñan en las academias de magia de las facciones, con sus glifos brillantes y cálculos matemáticos de maná, ni había susurrado cánticos antiguos en lenguas muertas para conjurar escudos rúnicos de protección divina. Simplemente, con la punta de 2 dedos y una calma que resultaba insultante para el esfuerzo de sus atacantes, había negado la existencia de una lanza de luz diseñada específicamente para perforar el alma y desintegrar la esencia del objetivo. La luz sagrada, que según sus dogmas debería haber purificado cualquier rastro de presencia ajena o malicia, se había desintegrado al contacto con su piel dorada. Se transformó en una simple bruma inofensiva, como si fuera vapor de agua evaporándose bajo el calor de un sol de verano en su cenit, dejando tras de sí un leve rastro de ozono y una humillación silenciosa. Es un monstruo. Ninguna raza conocida, ni demonio de sangre pura ni dios de este panteón, puede anular la luz bendita de esa forma con tal desdén. Gritó el líder del grupo, cuya voz se quebró por un terror que nunca creyó posible experimentar. Su mano derecha, la misma que había arrojado el ataque con la intención de matar, temblaba violentamente. El retroceso de la energía disipada no solo le había entumecido los músculos y quemado los nervios, sino que el vacío absoluto en sus sentidos, la incapacidad total de medir o comprender la magnitud del poder que tenía enfrente, era lo que más le aterraba. Estaba mirando al abismo, y el abismo le devolvía una mirada de serena indiferencia. El aire alrededor de los agresores comenzó a cambiar de forma drástica, volviéndose una trampa física. Se volvió gélido y denso, adquiriendo una cualidad casi sólida, como si la atmósfera misma hubiera decidido cobrar un peso físico para aplastarlos contra el suelo sagrado del santuario. Cada aliento les costaba un esfuerzo sobrehumano, era como si Kioto mismo los estuviera rechazando por orden de aquel extraño. Sus instintos, afinados por siglos de escaramuzas, traiciones y batallas épicas entre las 3 facciones, estaban colapsando ante una presencia que no encajaba en ninguna jerarquía, clase o nivel de poder conocido. Lo más aterrador no era la presencia de una intención de matar,
pues el odio es algo que un guerrero puede comprender y enfrentar, era la ausencia total de ella. Para el hombre dorado, ellos no eran enemigos dignos de odio, rencor o un esfuerzo real, eran simples anomalías en el sistema, insectos que perturbaban la armonía de un jardín milenario que él ahora custodiaba con una autoridad incuestionable. Con el juicio nublado por el miedo más puro, el líder intentó abrir un portal dimensional inestable, dibujando glifos de escape con manos que ya no le obedecían, dispuesto a abandonar su misión, su honor y a sus compañeros con tal de huir de esa mirada celeste que parecía leer el principio y el fin de su existencia. Goku no los persiguió, ni mostró la más mínima señal de agitación o cansancio. En sus ojos ya no residía la sed de sangre, el hambre insaciable de superación o la adrenalina que solía definir sus batallas en su vida pasada como mortal. Como guardián del equilibrio, ya no buscaba la emoción de superar sus propios límites personales en combate, buscaba la resolución eficiente y silenciosa de las perturbaciones cósmicas que amenazaban el orden. Con un movimiento imperceptible de su mano, una onda de choque invisible, una fracción ínfima, casi despreciable, de su ki divino comprimido y purificado, golpeó a los 6 atacantes. No fue un golpe destinado a desintegrarlos físicamente o causarles una muerte dolorosa, sino una expulsión absoluta y violenta de la realidad de Kioto. Los cuerpos de los ángeles caídos salieron disparados como proyectiles de artillería pesada, atravesando las capas de nubes en un suspiro y siendo arrojados a cientos de kilómetros de distancia del territorio yokai, dejando tras de sí solo un rastro de plumas negras carbonizadas y un silencio absoluto que pesaba mucho más que el trueno más ensordecedor. En las profundidades de Grigori, en un laboratorio oculto donde el vapor de los experimentos sobre Sacred Gears y la tecnología prohibida llenaba el aire con un siseo constante y mecánico, Azazel observaba a los 6 subordinados que acababan de ser rescatados. Habían sido encontrados en un campo de cultivo en las afueras de una ciudad remota, lejos de su objetivo original. Estaban en un estado de shock catatónico, sus ojos fijos en un punto inexistente del techo, sus mentes fracturadas por la incomprensión de lo que habían presenciado. Sus armaduras sagradas, forjadas con los materiales más resistentes de su facción y reforzadas con magia defensiva avanzada, estaban hechas trizas, reducidas a fragmentos inútiles. Lo curioso, analizó Azazel mientras ajustaba sus gafas con un gesto pensativo, era que las armaduras no presentaban quemaduras de fuego, erosión ácida o cortes de espada, se habían fracturado por la pura presión del aire circundante, como si una montaña entera los hubiera golpeado de frente a la velocidad del sonido. Una fuerza física tan pura que sobrepasaba cualquier defensa mágica. Azazel pasó una mano por sus cabellos rubios, analizando las lecturas de energía en su pantalla con una mezcla de fascinación científica y una alarma que raramente sentía desde el fin de la Gran Guerra. Los medidores de energía estaban saturados o simplemente daban lecturas erróneas. No había rastro de magia convencional, ni de energía demoníaca, ni del poder sagrado del cielo. Era algo primordial, una energía base tan densa, estable y pura que los sensores de Grigori simplemente la clasificaban como ruido de fondo universal, una constante de la creación. Era como si el universo mismo hubiera decidido personificarse en un solo punto y caminar sobre la tierra con un propósito que Azazel aún no podía descifrar, y eso lo volvía peligroso. Atacar a la reina Kitsune sin mi permiso, en su propio santuario y durante una tregua de facciones tan frágil como el papel de arroz. La voz de Azazel era inusualmente tranquila, un tono bajo y melódico que sus subordinados más cercanos conocían como el preludio de una tormenta de ejecuciones disciplinarias. Kioto no es solo una ciudad turística, es el eje del equilibrio espiritual del Oriente, el hogar de las líneas ley más puras de esta región y el corazón de un pueblo que no olvida.
Si los yokai deciden marchar contra nosotros por su imbecilidad, no moveré un solo dedo para salvar sus cuellos de la guillotina. Han puesto en riesgo siglos de diplomacia y secreto por un capricho táctico mal ejecutado. Con un gesto de desdén absoluto, ordenó que fueran confinados en las prisiones de aislamiento más profundas, donde sus delirios sobre un hombre de oro no pudieran contaminar al resto de sus tropas ni generar rumores innecesarios. Azazel se acercó a un ventanal que daba a un abismo artificial, rascándose la barbilla con una intriga que bordeaba la obsesión. ¿Un hombre dorado de ojos celestes que anula la energía con solo desearlo? ¿Qué pieza tan fascinante y anómala ha caído en este tablero de ajedrez que creía tener bajo control? Por ahora, quiero silencio total. No informen al Vaticano, ni al inframundo, ni mucho menos a la Brigada del Caos. No quiero que Michael se ponga a rezar ante una posible segunda caída de magnitud divina, ni que Sircech envíe a sus piezas de ajedrez a investigar antes de que yo logre entender qué clase de Dios ha decidido caminar por las calles de Kioto. Su mera presencia podría reescribir las leyes del mundo que conocemos, y quiero ser el primero en descifrar el código de su poder. De vuelta en el santuario, el silencio tras la breve escaramuza era tan denso que se podía sentir físicamente en la piel, cargado de un aroma a ozono, poder residual y flores de cerezo quemadas por la fricción del aire. Yasaka observaba al hombre frente a ella, incapaz de articular palabra, con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Su figura no proyectaba la tensión típica de un guerrero en guardia, su postura era relajada, casi lánguida, pero su presencia llenaba cada rincón del bosque sagrado de una forma que ni siquiera el propio Senjutsu de la reina, la energía vital que ella extraía de la misma tierra, podía igualar o siquiera comprender. Las flores de cerezo que antes caían lentamente ahora parecían arremolinarse suavemente alrededor de sus pies, bailando al ritmo de un ki que ella apenas podía empezar a vislumbrar, una melodía silenciosa de poder absoluto, ordenado y sorprendentemente cálido. Gracias, susurró finalmente Yasaka, dando un paso al frente con una elegancia que ocultaba a duras penas su temblor interno. Sus 9 colas se mecían con una mezcla de respeto, temor y una extraña calidez que no sentía desde hacía siglos, una resonancia que apelaba a su naturaleza más profunda y espiritual. Soy Yasaka, líder suprema de los yokai y guardiana de la paz en Kioto. ¿Cómo puedo pagar esta deuda con un ser tan inmenso como tú? No siento magia fluyendo por tus venas, no hay círculos ni cánticos, pero el mundo mismo parece inclinarse a tu paso. ¿Eres acaso un emisario de los cielos más antiguos, un dios de otra tierra o un espíritu del origen del que hablan las leyendas prohibidas que mi pueblo ha custodiado por generaciones con la esperanza de que nunca despertaran? Goku bajó la mirada hacia ella. Sus ojos, que antes parecían cristales fríos y distantes tallados en el reino de los dragones para juzgar la creación, se suavizaron al ver la sinceridad, la nobleza y la genuina preocupación en la mujer zorro. En su interior, el eco del hombre que alguna vez fue, aquel que amaba la vida, la sencillez de una comida caliente, la emoción de una charla y la bondad sin condiciones, comenzó a ganar terreno sobre la fría solemnidad del guardián del equilibrio. El peso de la divinidad eterna pareció aligerarse notablemente ante la mirada de Yasaka, permitiendo que su humanidad aflorara. Solo busco descanso, reina Kitsune, respondió Goku, y su voz, aunque tranquila, llevaba el eco de 1000 tormentas pasadas, la furia de 1000 soles y la paz de 1000 amaneceres solitarios. Mi espíritu ha estado atrapado en el vacío absoluto por lo que se sintieron como eones de servicio, juicio y exilio necesario. He olvidado cómo se siente el calor real del sol en la piel, el sonido del viento entre las hojas que no están hechas de cristal dimensional, sobre todo, el sabor de la hospitalidad y la conexión sincera con otros seres vivos.
Mi deber como guardián es eterno y pesado, pero hoy mi alma está simplemente exhausta de la perfección. Necesito recordar lo que es estar vivo en un mundo con color y debilidades, antes de que el brillo dorado me consuma por completo y me convierta en una estatua de ley. Yasaka, guiada por una intuición milenaria que le susurraba que este ser no era una amenaza para su gente sino una bendición caída del cielo para equilibrar una balanza que ella ni siquiera sabía que estaba rota, lo invitó a su palacio privado. Al hacerlo, rompió todos los protocolos de seguridad y las tradiciones que su consejo de ancianos le había impuesto celosamente para proteger su linaje. Durante los meses siguientes, Kyoto fue testigo de un fenómeno inaudito que cambiaría su historia y su espiritualidad para siempre. Goku se integró en la vida del santuario de una manera que nadie esperaba de una entidad de su calibre. A pesar de poseer un poder que podría haber reclamado el trono de cualquier panteón, no exigía lujos, ni templos en su nombre, ni sacrificios de sangre. A menudo se le encontraba ayudando a los yokai más jóvenes a mover rocas pesadas para reconstruir senderos dañados por el tiempo, o simplemente sentado en silencio bajo un árbol ancestral de 1000 años, escuchando con una atención fascinada las historias de los ancianos sobre la creación de Japón, las travesuras de los espíritus del río y las antiguas guerras que forjaron la identidad de su pueblo. Los habitantes de Kioto, inicialmente aterrorizados por la presencia de un ser que podía anular la luz misma con un gesto, empezaron a verlo como un protector silencioso, un kamisama de oro con una sonrisa profundamente amable y un hambre legendaria. Su mera presencia parecía purificar el aire mismo de la ciudad, eliminando las impurezas espirituales. Las flores empezaron a florecer fuera de temporada con colores más vibrantes, las cosechas en los valles cercanos fueron más abundantes y ricas que en cualquier registro histórico, y los espíritus del bosque cantaban con una alegría renovada que no se escuchaba desde la era de los mitos, cuando los dioses caminaban libremente por la tierra. Goku no solo estaba protegiendo a Kioto de amenazas externas de facciones rivales, estaba sanando la tierra misma con el simple acto de caminar sobre ella con sus pies descalzos, dejando una estela de ki purificado que fortalecía el senjutsu de toda la región, elevando el poder espiritual de cada yokai que habitaba allí. Kioto se convirtió en un oasis de paz absoluta, una burbuja de luz dorada en un mundo que se preparaba para el caos. La paz que se respiraba en el recinto principal del Palacio de Kioto era distinta a cualquier otra atmósfera que los yokai hubieran experimentado en milenios. No se trataba simplemente de la ausencia de conflicto armado o de la tregua política entre facciones, era una armonía vibrante, casi tangible, que parecía emanar de la figura que ahora meditaba frente al estanque de Carpas Koi. Son Goku, el guardián dorado, permanecía sentado con las piernas cruzadas sobre la madera pulida, su aura dorada reducida a un tenue y rítmico resplandor que apenas iluminaba las sombras crecientes del atardecer. Cada vez que inhalaba, el aire se cargaba de una pureza eléctrica que revitalizaba la vegetación circundante. Cada vez que exhalaba, las flores de loto se abrían un poco más, respondiendo a una energía que no buscaba dominar la naturaleza, sino nutrir su esencia más profunda. El agua del estanque se volvía tan cristalina que las carpas parecían flotar en el aire, suspendidas en un estado de gracia inducido por la presencia del guerrero. Yasaka lo observaba desde el porche de madera, sosteniendo una bandeja de laca con té humeante y dulces tradicionales que ella misma había preparado. Se había acostumbrado a su presencia constante durante estos meses de calma, pero la sensación de asombro nunca terminaba de abandonarla por completo, cada día descubría un nuevo matiz en su espíritu. Sin embargo, ese asombro inicial, nacido de la gratitud, había mutado en algo mucho más profundo, íntimo y complejo. Ya no veía solo al imponente guerrero celestial que la salvó de la crueldad de los ángeles caídos, veía al hombre que,
en la intimidad de los jardines bajo la luz de la luna, le hablaba con voz quebrada de sus miedos, de los amigos que perdió en batallas que ya nadie recordaba y de la pesada, casi insoportable, carga del equilibrio cósmico. Goku abrió un solo ojo, revelando ese celeste cristalino que parecía contener la sabiduría de 1000 leones, y una pequeña sonrisa, llena de una calidez que solo reservaba para ella, se dibujó en su rostro al verla aparecer. Este lugar tiene una energía muy amable, Yasaka. Es diferente a cualquier otro sitio en el que haya estado en mis viajes por el vacío. Se siente como si finalmente hubiera encontrado un sitio donde mi espíritu puede dejar de luchar y simplemente descansar. Hizo una pausa larga, mirando los reflejos dorados que su propia aura proyectaba sobre el agua. Pero ambos sabemos, en lo más profundo, que el destino no me permite quedarme todavía. Aún queda un último paso para que mi deuda sea saldada. Yasaka dejó la bandeja a un lado con manos ligeramente temblorosas y se sentó muy cerca de él, rompiendo por completo la distancia protocolaria que una vez existió entre una reina soberana y un guardián dimensional. Sus 9 colas, suaves como la seda, se envolvieron lentamente alrededor de ambos, creando un capullo de calidez y privacidad que los aislaba del resto del mundo. Sus manos se encontraron en un gesto instintivo. Ella pudo sentir el inmenso poder, denso y cálido como un sol, que latía bajo la piel de Goku, un poder que en lugar de intimidarla, ahora le resultaba el refugio más reconfortante del universo. «Me has contado sobre la esfera de una estrella, Goku», susurró Yasaka, su voz cargada de una tristeza que intentaba ocultar tras su máscara de líder. Me hablaste de cómo esa energía negativa, acumulada por el deseo egoísta de los hombres, es la más peligrosa y persistente de todas. ¿Es realmente necesario que te marches ahora? ¿Es obligatorio que regreses a ese reino de los dragones para terminar de purificarla en soledad? Goku asintió con una solemnidad que le oprimió el corazón a la Kitsune. Acarició la mejilla de Yasaka con una ternura infinita, deslizando sus dedos por su piel con la delicadeza de quien toca un tesoro frágil. Si no lo hago, esa oscuridad residual podría encontrar una fisura, resurgir y poner en peligro no solo este mundo, sino Kioto, y a ti. Mi deber como guardián nació de mis propios errores, del uso excesivo de las esferas en el pasado. Debo cerrar este ciclo de una vez por todas para ser libre de verdad, para ser el hombre que tú ves ahora y no solo una herramienta del equilibrio. Se puso de pie lentamente, su estatura pareciendo crecer ante la luz del crepúsculo. Ante la mirada vidriosa y anhelante de la reina, Goku llevó su mano al pecho. Con un movimiento suave, se desprendió de un colgante que llevaba oculto bajo sus ropas, una esfera de cristal pequeña, de un naranja profundo, con 4 estrellas rojas en su interior que vibraban con un pulso dorado constante. «Tómalo», dijo él, depositándolo con cuidado en las manos de Yasaka. «Es la esfera de 4 estrellas, el tesoro de mi abuelo y el símbolo de mi camino. Contiene una parte de mi esencia, mi ki impregnado y mi voluntad inquebrantable. Mientras la tengas contigo, siempre sabrás que estoy vivo, que sigo luchando y que mi corazón sigue anclado aquí, a tu lado. Te prometo, Yasaka, por mi honor y por mi vida, que en cuanto la última sombra de la esfera de una estrella sea purificada por completo, regresaré. Y cuando lo haga, me quedaré a tu lado para siempre. Nunca más habrá despedidas. Seré tu compañero, tu guardián y tu hogar». Yasaka cerró sus manos sobre la joya ardiente, sintiendo el calor vivo de Goku emanando del cristal, una conexión que trascendía el espacio y el tiempo. Las lágrimas finalmente surcaron sus mejillas, brillando como diamantes bajo la luz de la luna, mientras veía como el aura dorada de Goku comenzaba a intensificarse, volviéndose cada vez más etérea y brillante. «Te esperaré, Son Goku».
No importa cuántos años pasen, ni cuántas estaciones cambien. Kioto y yo seremos siempre tu puerto seguro. Vuelve a casa. Con un último destello cegador que iluminó cada rincón del palacio y fue visto por todos los habitantes de la ciudad como un segundo sol, el guardián dorado se elevó hacia el firmamento, rasgando el velo de la realidad física para regresar al reino de los dragones. Yasaka se quedó sola en el porche, abrazando el collar contra su pecho con una fuerza desesperada, sintiendo el frío repentino del aire pero, al mismo tiempo, una chispa de calor nueva y misteriosa latiendo en su propio vientre, un regalo final de su amor que aún no terminaba de comprender. 11 años después. Las estaciones pasaron por Kioto con la cadencia eterna y cíclica de la naturaleza. Los cerezos florecieron y perdieron sus pétalos 11 veces desde aquella noche de promesas y lágrimas. La ciudad de los yokai había prosperado como nunca antes, protegida por una barrera invisible de ki purificado que mantenía alejadas a las facciones externas y a la malicia. Pero para Yasaka, cada día había sido una lección de paciencia y fe, una espera silenciosa marcada por el pulso del collar de 4 estrellas. En la habitación más alta del palacio, decorada con tapices de zorros dorados y nubes talladas en madera, una pequeña niña de unos 11 años se removía inquieta bajo las mantas de seda. Kunou tenía el cabello rubio brillante y las orejas inquietas de su madre, pero sus ojos eran un espejo del hombre que se fue. Tenían un brillo celeste cristalino que parecía mirar más allá de lo evidente, hacia un cielo infinito. Yasaka entró en la habitación, moviendo sus 9 colas con una suavidad rítmica para no perturbar el silencio, aunque Kunou ya estaba despierta, sentada en la cama y observando con fascinación el collar de 4 estrellas que descansaba entre sus pequeñas manos. «Madre, no puedo dormir», dijo la niña, su voz llena de una curiosidad vibrante. «El collar está palpitando de forma extraña hoy. Se siente más cálido, más vivo. ¿Crees que significa que algo grande está por suceder?» Yasaka se sentó al borde de la cama y acarició con infinita ternura el rostro de su hija, viendo en ella el reflejo vivo del hombre que amaba. Kunou nunca había conocido a su padre en persona. Para ella, él era una leyenda tejida con hilos de oro, el guardián que salvó a su pueblo y que, según su madre, volvería algún día para completar su familia. ¿Significa que él nunca deja de enviarnos su fuerza, Kunou?, respondió Yasaka con una sonrisa melancólica, pero llena de una convicción inquebrantable. Que a pesar de la distancia entre mundos, él sigue cumpliendo su palabra de cuidarnos. Kunou levantó la vista, sus ojos celestes buscando respuestas en los de su madre, reflejando una madurez impropia de su edad. «Mamá, cuéntame otra vez la historia. No la versión que cuentan los ancianos del consejo, sino la tuya. Cuéntame cómo se conocieron de verdad. ¿Cómo era papá cuando lo viste caer del cielo por primera vez?» Yasaka suspiró con suavidad, mirando hacia la ventana abierta donde la luna llena iluminaba el estanque de carpas, el lugar exacto donde su vida cambió para siempre. El collar en manos de Kunou brilló con una intensidad dorada, como si la energía de Goku estuviera ansiosa por escuchar su propio relato. Fue hace mucho tiempo, en un momento en que el miedo amenazaba con devorarnos a todos, comenzó Yasaka, su voz volviéndose profunda y aterciopelada al dejarse llevar por los recuerdos. Él no llegó con palabras, sino con un destello. Cayó del cielo como un sol dorado enviado por el mismo destino, y desde el instante en que detuvo aquella lanza de luz con solo 2 dedos, sin siquiera pestañear, supe que el mundo ya no volvería a ser el mismo, y que mi corazón le pertenecería por toda la eternidad. La luz de la esfera de 4 estrellas bañó la habitación con un resplandor reconfortante mientras el relato de Yasaka llenaba el silencio de la noche, marcando el fin de un capítulo de espera y el preludio de un reencuentro que las estrellas ya comenzaban a susurrar.
Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Si la historia es bien querida, haré más capítulos para su continuación cada semana junto a los demás fics. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para más contenido. Activa la campanita de notificaciones para que te notifique cuando se publique el próximo capítulo. Jane.